Sendero de la Gracia. La misión de la Iglesia del Nazareno es de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Esta frase tan sencilla define lo que es el propósito compartido de toda nuestra denominación en 163 áreas del mundo y encapsula tres iniciativas claras. Primero, el discipulado. Nuestra meta es de hacer discípulos. Segundo, la santidad, que tiene que ver con definir el tipo de discípulo que queremos crear, que sean semejantes a Cristo. Y después las misiones, definiendo quiénes son nuestras congregaciones, que son las naciones. En el 2019, con el propósito de iniciar, de hacer estos componentes de nuestra declaración de misión a una prioridad, la Junta de Superintendentes Generales mandó a hacer un nuevo enfoque misional que definía la manera en que la iglesia se define en misiones de manera global. Desde el 2019, las misiones nazarenas fueron redefinidas como un movimiento de Dios por medio del pueblo de Dios. Siguiendo esta nueva meta misional, la Junta de Superintendentes Generales comisionó un equipo de líderes globales para iniciar un proceso muy similar, para así definir lo que es lo que la iglesia nazarena tiene que ver con lo que es discipulado. Este equipo fue organizado en febrero del 2019 para desarrollar un enfoque global del discipulado. El equipo tenía miembros de la Junta de Superintendentes Generales, las comunicaciones nazarenas, el editor general, el secretario general, el director del Ministerio de Discipulado, representantes de cada región del mundo y también de las publicaciones nazarenas. Lo primero que tenía que hacer el equipo era conseguir una visión clara y comprensiva de lo que es la misión nazarena, en lo que es para el discipulado con respecto al marco teológico de Iglesia Wesleyana, de la teología wesleyana. Entendimos nosotros que los nazarenos no tenían un entendimiento total de lo que era el discipulado. Para muchos, el discipulado tenía que ver con la metodología, un enfoque en lo que es la escuela dominical, los grupos pequeños. Para otros, el discipulado era simplemente un ministerio con niños, y para otros, el discipulado era definido por temas cuadrenniales que tenían que ver con reuniones que tuvieron con el ministerio discipulado. Con estas misiones tempranas que tuvimos con todos esos grupos, nos dimos cuenta que los cristianos también, de una manera u otra, separaron sin necesidad lo que es el evangelismo y el discipulado. Para muchos años, entrenamos a personas que la iglesia primero evangeliza y después, cuando una persona se arrepiente y empieza a seguir a Cristo, ellos se empiezan a ser discipulados de estas personas. Aunque entrenamos a las personas a que evangelizaran primero, las familias nazarenas durante los años empezaron a hacer lo que parecía natural dentro de sus propias casas. Los padres empezaron a discipular a sus hijos desde el nacimiento, orando con ellos, enseñándole a los niños las escrituras antes de que los niños aceptaran a Cristo, y empezaron a reconocer los padres el movimiento del Espíritu en los corazones de sus hijos. Y en el momento correcto, los padres ayudaron a los hijos a que cruzaran la línea de la fe y empezaran a creer y a seguir a Jesucristo. En lugar de simplemente evangelizar primero, ellos empezaron a discipular primero. Esto fue en realidad el modelo de Cristo. Siguiendo la visión y dirección de la Junta de Superintendentes Generales, el equipo de discipulado estuvo trabajando ante el premiso de que la palabra discipulado no se refiere a un programa o una metodología o un tema denominacional. Más bien es un concepto mucho más grande que todo esto. El discipulado incluye lo que es el camino espiritual de cada discípulo y también los esfuerzos de hacer discípulos de todos los cristianos. Y la Junta de Superintendentes Generales estuvo orando y considerando el concepto de discipulado como un caminar de toda la vida, en lugar de simplemente un enfoque programático. Esto dio lugar a esta definición teológica y misional de lo que es el discipulado que presentamos a la denominación hoy. El sendero de la gracia es el discipulado. Con estas cosas en mano, empezamos a sentir que Dios nos daba un caminar directo para lo que es el discipulado nazareno. Tuvimos distintos tipos que estaban trabajando en distintas partes de lo que es todo esto, trabajando en cómo desarrollar este concepto en grupos más enfocados. Y se estuvo aprendiendo
de distintos líderes de toda la Iglesia Nazareno Global, y los grupos de enfoque tenían que ver con reuniones con líderes de lo que es el Ministerio de Discipulado, Ministerios de Jóvenes, conferencias regionales, los coordinadores regionales, distintas personas de diferentes asambleas de distrito, incluso una presentación en la reunión de superintendentes de distrito de Estados Unidos y Canadá. El segundo grupo de enfoque tenía que ver con desarrollar lo que son líderes y cómo desarrollar líderes y crear currículum para todo esto y cómo preparar a nacidos alrededor de todo el mundo y para que pudieran actuar con este marco que tenemos ahora de lo que es este marco global. Y después otros grupos fueron creados también para así apoyar el discipulado nazareno y la legislación y los cambios estructurales que iban a ser de mucha ayuda antes de que llegáramos a nuestra siguiente Asamblea General. Y mientras la pandemia global trajo muchos retos, Dios siguió liderando estos líderes para ayudar a que la iglesia se moviera para adelante, para completar su misión de hacer discípulos de Cristo, discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Este equipo de diseño nazareno terminó su primer fase de todo esto en el septiembre del 2020 y presentó los resultados del trabajo junto con recomendaciones muy específicas a la Junta de Superintendentes Generales, que en el diciembre del 2020 de todo corazón aprobaron el trabajo del equipo con la expresión unánime diciendo que fue un trabajo muy buen hecho. Hoy, la Junta de Superintendentes Generales le trae a lo que es la Junta General este paradigma para que podamos tener este enfoque de hacer discípulos en todo el mundo. Hoy no estamos moviendo un programa, no estamos lanzando un programa. Lo que estamos haciendo es no solamente lanzar un currículum de discipulado también para que nuestra iglesia lo puedan usar. Lo que estamos en realidad lanzando es un nuevo paradigma de lo que es el discipulado en la iglesia de Nazareno, un marco que va a ayudar a la iglesia de Nazareno a seguir adelante. Y lo introducimos a ustedes el día de hoy. Esta segunda iniciativa de parte de la Junta de Superintendentes Generales, que está marcada por lo que es nuestra declaración de misión, que el discipulado en la iglesia de Nazareno es el sendero de la gracia. Para presentar los siguientes pasos, es mi privilegio presentarlo a ustedes al Dr. Scott Rainey, que es el director de los ministerios de discipulados a manera global. Y él va a ser responsable de facilitar la implementación de toda esta iniciativa en la vida de la denominación. Le damos la bienvenida al Dr. Scott Rainey. Cuando pensamos en lo que es el discipulado nazareno como un sendero de la gracia, empezamos a reconocer que el discipulado sí es un sendero, es un caminar. El discipulado no es simplemente un montón de estudios bíblicos, que cuando terminamos nuestros estudios terminamos siendo discipulados. No, el discipulado es un caminar de toda la vida, que inicia cuando uno nace y continúa por toda la vida. El estudio bíblico, los momentos críticos y también el caminar, el compañerismo, todo ayuda al caminar, pero no son el caminar en sí. En lugar, el sendero del discipulado es mejor definido como el pueblo humano se conecta con la historia de Dios y son transformados por la gracia maravillosa de Dios. Es por eso que el discipulado es el sendero, un sendero de la gracia. Todo tiene que ver con Dios, es la iniciativa de Dios. Y tu particular sendero tiene que ver con cómo tú respondes a lo que Dios está haciendo. ¿Y cómo es que se ve ese sendero de la gracia? Podríamos decir que el sendero de la gracia es un sendero de gracia a gracia a gracia. Como personas wesleyanas de santidad, creemos que la gracia de Dios se da para todas las personas en todo el mundo, incluso antes de que nosotros comenzáramos a creer. En Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús dice, nadie puede venir a mí, al menos que el Padre que me mandó los atraiga, y yo los levantaré en el último de los días. El apóstol Pablo también lo dijo de esta manera en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios
estaba moviéndonos a nosotros, acercándonos a Él, aunque incluso antes de que nosotros nos diéramos cuenta de esto. Es el nombre de gracia preveniente, el nombre que se le da a la gracia que pasa antes. Muchas veces nos referimos a esta gracia que pasa antes de la conversión, que atrae a una persona para que entienda que tiene que ser reconciliada con Cristo, junto con el caminar de lo que es la gracia preveniente. Puede haber un momento de crisis cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador de todo el mundo, el camino para estar reconciliado con el Padre. En ese momento, cuando la fe nace en el corazón de una persona, la gracia salvadora de Dios se da de manera gratuita y este es el momento de conversión, siendo nacido de nuevo por medio de una nueva vida. Como una nueva persona, un nuevo creyente continúa su caminar, su sendero de la gracia. El Espíritu de Dios continúa transformando a un cristiano más y más a ser semejante a Cristo. Después de la conversión, miramos a esto y lo llamamos nosotros una santificación inicial, cuando la antigua persona empieza a morir y el nuevo creyente empieza a nacer. Y en medio de todo esto puede haber un momento de crisis llamado la santificación entera, cuando una persona le da su vida entera a Cristo y son alejados del pecado y entran en una relación con Dios que es definida como una devoción entera a Cristo. En medio de todo esto, la gracia santificadora de Dios es dada de manera gratuita. El discipulado es un caminar, un sendero de la gracia preveniente a la gracia que salva, a la gracia que santifica. El sendero de la gracia es un proceso que tiene momentos de crisis en medio de todo este sendero. Mientras toda la escritura apunta a este propósito tan grande de Dios en nuestras vidas, nosotros hemos escogido un versículo que es un marco y que habla acerca de todo esto. Y Jesús le reveló a Tomás, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14, versículo 6. El camino suena mucho como el sendero, ¿verdad? Jesús nos llama a que le sigamos a Él. Él es el llamado el Señor nuestro que nos llama, el llamado de la gracia preveniente. En medio de ese caminar nos damos cuenta de que Cristo, Jesús, es la verdad. Él es el Hijo de Dios y tenemos que arrepentirnos y poner nuestra confianza solo en Él. Esto es el llamado a la gracia que salva. Y después, cuando caminamos con Cristo como una persona que cree, Dios, el Espíritu de Dios nos llama a que rindamos todo lo que somos a Él. Y cuando nos rendimos, Él nos santifica y nos llena con su Espíritu y experimentamos lo que es la definición completa de que Cristo es la vida abundante. Si el discipulado es un sendero de la gracia, ¿cómo es que lo hacemos de manera práctica en la vida de la iglesia? Es vital que nosotros entendamos que Cristo no solamente nos atrae en medio de todo este caminar, pero nosotros somos llamados a caminar en el sendero junto con otros, ayudándolos, ayudando a que se muevan de gracia a gracia a gracia. Esto es lo que la iglesia llama hacer discípulos. En primera de Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes debe usar todos los dádivas, todos los dones que tienen para servir a otros como administradores fieles de la gracia de Dios en muchas formas. La pregunta para la iglesia el día de hoy es, ¿estamos siendo buenos administradores nosotros de la gracia de Dios en nuestras vidas? Cuando los creyentes se unen a otros en el sendero de la gracia, nos movemos y llevamos con nosotros la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, que eso es alcanzar a todos los perdidos, bautizándolos, eso estableciendo nuevos creyentes en su fe y también enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Eso es compartir la vida devota a Cristo en el Espíritu. Cristo nos llama en su gran comisión a caminar con otros de manera intencional en su caminar de vida. Los nazarenos en todo el mundo tienen que unirse a otros en el caminar de gracia a gracia a gracia. Y el sendero es un proceso, pero de manera clara incluye momentos de crisis de salvación y también de santificación entera. Este es el discipulado nazareno, el sendero de la gracia. Estamos emocionados por darle material a todos ustedes y usted puede encontrar recursos que puede descargar en nazarin.org-journey.